Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El aire de Málaga en aquella primavera de 1987 olía a sal y a azahar. Era un lunes 6 de abril y la luz de la tarde se filtraba por las persianas de la casa de los Guerrero Guevara, dibujando rayas doradas en el suelo de terrazo. David, con sus 13 años recién cumplidos, apuraba un yogur en la cocina. Su madre, Antonia, lo observaba con ese amor callado de las madres, una mezcla de orgullo y una premonición que solo años más tarde identificaría como el eco de una ausencia. El muchacho era una promesa, un prodigio, susurraban algunos, el niño pintor le llamaban todos. Sus manos, aún infantiles, tenían la sabiduría de un maestro antiguo. Con un trozo de carboncillo era capaz de robarle el alma a un rostro y depositarla en un papel. Su fama incipiente, de corrillos y galerías locales, iba a dar un pequeño salto. Un periodista de la radio quería entrevistarlo esa misma tarde, hablar de su arte, de su futuro. David estaba nervioso, pero una corriente de ilusión le recorría el cuerpo. Después de la entrevista, iría a sus clases de pintura en la Peña El Cenachero, en el corazón de la ciudad. Cogió su bolsa vaquera, donde guardaba sus lápices, su cuaderno de dibujo y sus sueños. Dentro llevaba también el bonobús y el carné del colegio. Ni una sola peseta. No la necesitaba. Su padre, Jorge, lo recogería a la salida de la clase de pintura, como siempre. Antonia lo acompañó hasta la puerta. Le dio un beso en la frente, un beso que se quedaría congelado en el tiempo. Desde la ventana de la cocina lo vio alejarse por la calle, una figura menuda y decidida, hasta que el chaflán de un edificio se lo tragó. Fue la última vez que lo vio. El reloj marcaba las 6:30 de la tarde. Unos 150 metros separaban el portal de su casa de la parada del autobús que debía llevarlo al centro. 150 metros que se convirtieron en un abismo, en un laberinto sin salida. Jorge Guerrero era un hombre metódico. Un mecánico de una empresa de confección que entendía el mundo a través de la lógica de las máquinas. Las cosas se encajaban, las piezas tenían su lugar. Por eso, cuando llegó a la Peña El Cenachero a la hora convenida y le dijeron que David no había aparecido por allí, una pieza de su universo se desencajó. El maestro de pintura, un primo de su mujer llamado José Guevara, lo miró con extrañeza. No, David no había venido. Tampoco sabía nada de ninguna entrevista. El corazón de Jorge empezó a latir con un ritmo desordenado, un motor gripado. Se dirigió a la Galería de Arte, la Maison, un pequeño local de paredes blancas donde colgaba un Cristo de la Buena Muerte pintado por su hijo, una obra que sobrecogía por su madurez y su dramatismo. El galerista lo recibió con amabilidad. El periodista sí había estado allí, había esperado un buen rato, pero el niño nunca llegó. El hombre se encogió de hombros. Los artistas jóvenes son así, imprevisibles, dijo con una sonrisa que a Jorge le pareció una mueca cruel. La noche cayó sobre Málaga como un manto de tinta. La policía empezó a moverse con la parsimonia de los asuntos que aún no tienen nombre. Un niño que no vuelve a casa. Una travesura, una fuga adolescente, quizá. Pero David no era así. Era un niño casero, apegado a su hermano Raúl, un chico que prefería la compañía de sus lápices a los juegos de la calle. No tenía motivos para huir, su mundo era un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Los agentes interrogaron a los conductores de los autobuses de todas las líneas que podría haber tomado. Nadie recordaba a un chico con una bolsa vaquera. Ningún rostro coincidía con la fotografía que Jorge y Antonia enseñaban con manos temblorosas. La búsqueda se extendió a los hospitales, a las casas de los amigos del colegio. Nada. El abismo se hacía más y más profundo. La hipótesis de un secuestro para pedir dinero se descartó pronto. La familia Guerrero era humilde, vivían en el barrio obrero de Huelin, un laberinto de bloques de ladrillo visto bautizado como 25 años de paz. Nadie llamó para pedir un rescate. El silencio era el único interlocutor. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La ciudad de Málaga se empapeló con el rostro de David. Una mirada inteligente,
un atisbo de sonrisa en los labios, el pelo oscuro y lacio. La gente miraba los carteles, sentía una punzada de pena y seguía con su vida. Pero para los Guerrero Guevara la vida se había detenido en aquel lunes de abril. La casa se llenó de un silencio espeso, cargado de preguntas sin respuesta. Cada llamada de teléfono era un sobresalto, una mezcla de esperanza y pavor. Los periodistas montaban guardia en el portal, buscando una lágrima, una declaración que llenara los huecos de la historia. La historia del niño pintor desaparecido se convirtió en un misterio nacional, un rompecabezas al que le faltaban todas las piezas. La investigación policial era un bracear constante en un mar de incertidumbre. Se siguieron cientos de pistas, la mayoría susurros y rumores que se deshacían al primer contacto con la realidad. Se habló de 2 pintores belgas que vivían en Marbella, de un círculo extraño de artistas. Se les investigó. Nada. Se rastreó una llamada desde Francia. Nada. Cada pista era un callejón sin salida, una puerta que se cerraba con estrépito en las narices de la familia y de los investigadores. El tiempo, ese ladrón implacable, empezó a desdibujar los contornos del recuerdo, a oxidar la esperanza. Y entonces, 3 años después de la desaparición, apareció la primera pieza extraña, un fragmento de información que parecía encajar en algún lado, aunque nadie sabía dónde. En un hotel de la ciudad, una camarera de pisos encontró una servilleta de papel arrugada en una papelera. Estaba en la habitación de un huésped que acababa de marcharse, un hombre suizo, mayor, de unos 70 años, aficionado a la fotografía y al arte. En la servilleta, escrito a mano, ponía David Guerrero. Huelen. La mujer, asustada, no dijo nada durante mucho tiempo. Temía por su trabajo, por la reputación del hotel. Cuando finalmente se atrevió a hablar con la policía, la pista ya era fría. Los investigadores tiraron del hilo. Descubrieron que el hombre, un acaudalado suizo llamado Rudolf Essmann, había estado en Málaga precisamente durante la Semana Santa de 1987, coincidiendo con la desaparición de David. Averiguaron que le gustaba fotografiar a jóvenes. La policía encontró en su casa de Suiza, después de su muerte, una caricatura que David le había hecho. Un retrato rápido, uno de tantos que el niño regalaba. Se pensó que era la clave, el rostro del captor dibujado por su propia víctima. Los mejores peritos de la policía científica analizaron el dibujo, lo compararon con las fotografías del suizo. Durante años se creyó que era él. Pero mucho tiempo después, con técnicas más avanzadas, otro estudio fisonómico concluyó que no. Los trazos, el estilo, la forma de representar la nariz y los ojos no coincidían. La pieza no encajaba. Era solo otro espejismo en el desierto. Los años seguían cayendo como hojas secas de un calendario infinito. Cada aniversario de la desaparición era un ritual de dolor. Los medios volvían a la casa de los Guerrero. Antonia repetía con una entereza admirable que no perdía la esperanza, que sentía que su hijo estaba vivo en algún lugar. Jorge, más callado, se consumía por dentro. Sus manos de mecánico ya no encontraban la lógica en nada. La vida se había convertido en una máquina rota, una avería permanente. Una tarde, en el buzón de una antigua compañera de clase de David, apareció un sobre sin remitente. Dentro había un dibujo. Era un retrato que David le había regalado a ella poco antes de desaparecer y que la niña, en su momento, había entregado a la policía. Alguien, de alguna manera, lo había recuperado y se lo había devuelto 30 años después. Tenía la misma marca de la chincheta en una esquina. ¿Quién lo había enviado? ¿Por qué? Era otro susurro en la oscuridad, otra pieza que no encajaba en ningún rompecabezas conocido. Y luego llegó la carta. Un sobre anónimo dirigido a Antonia. Dentro, unas pocas líneas escritas con una caligrafía temblorosa, como si el autor temiera a sus propias palabras. La carta hablaba de un hombre, un tal Gervasio. Lo situaba en la Peña El Cenachero, el lugar donde David recibía clases, el lugar donde nunca llegó aquella tarde. Fue planeado, Antonia, decía la carta. Busquen allí. En la calle Granada se esconde la verdad. La policía investigó el nombre. Buscaron a todos los Gervasios que pudieran tener alguna relación con la Peña,
con el mundo del arte de Málaga en aquella época. La búsqueda los llevó hasta la puerta de un hombre que encajaba con un perfil vago, un fotógrafo aficionado que había frecuentado aquellos círculos. Pero llegaron tarde. El hombre acababa de morir. Su viuda, desconcertada, les permitió registrar la casa, revisar cajas y cajas de fotografías y negativos. No encontraron nada. Ni un solo rostro de David, ni una sola mención a su nombre. El misterio de Gervasio se disolvió como la sal en el agua. Se habló de avistamientos en lugares tan dispares como Lisboa o México. Un niño pintando en la calle que se parecía a él. Los testigos eran interrogados, se movilizaban recursos, se contactaba con las policías de otros países. Y siempre la misma decepción. El niño de Lisboa era un muchacho portugués, más bajo, con otros rasgos. Las otras pistas eran aún más vagas, humo que se llevaba el viento. Interpol llegó a calificar la desaparición del niño pintor como una de las más desconcertantes de su historia. Un caso sin cuerpo, sin móvil, sin sospechosos firmes. Un vacío perfecto. Jorge Guerrero murió en el año 2015 sin saber qué le había ocurrido a su hijo. Se fue con la pieza de su universo aún desencajada. Un año después, Antonia tuvo que enfrentarse al trámite más doloroso de su vida. Acudió a un juzgado para solicitar la declaración de fallecimiento de David. Era una necesidad legal, un requisito para poder gestionar la herencia de su marido. Pero para ella era solo un papel. Un trámite burocrático que no podía apagar la llama de su esperanza. Mientras la ley no demuestre lo contrario, mi hijo sigue vivo, repetía a quien quisiera escucharla. La casa de Welling sigue guardando los tesoros de David. Sus cuadernos, sus dibujos, sus premios. En las paredes cuelgan sus obras, retratos llenos de vida, paisajes melancólicos. El Cristo de la Buena Muerte sigue mirando desde el lienzo con una intensidad que duele. Es el testamento de un talento que se apagó antes de poder brillar del todo. Sus hermanos, Jorge y Raúl, organizaron exposiciones con sus obras, un homenaje a su memoria y a la lucha incansable de sus padres. Hoy, casi 4 décadas después, el misterio del niño pintor de Málaga permanece intacto. Los 150 metros que separaban su casa de la parada del autobús siguen siendo un territorio inexplorado. Una zona de sombra donde la lógica se detuvo aquel 6 de abril de 1987. Quizá alguien lo llamó por su nombre desde un coche. Quizá alguien a quien conocía le ofreció llevarlo a su entrevista, alguien que traicionó su confianza de niño. Quizá descubrió algo que no debía, un secreto oculto en el mundo del arte que tanto amaba. Las teorías son solo fantasmas que bailan alrededor de una ausencia. La verdad, sea cual sea, se perdió en esa corta distancia. En ese breve lapso de tiempo entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Se la tragó la tierra, el asfalto, el bullicio indiferente de la ciudad. El caso del niño pintor no es la historia de un crimen resuelto, ni la crónica de una investigación exitosa. Es el relato de una pregunta que flota en el aire, una pregunta que ha envejecido sin encontrar respuesta. Es la historia de un lienzo que quedó a medio pintar, la de una vida que se desvaneció como un trazo de carboncillo borrado por una mano invisible, dejando solo el rastro de un talento prodigioso y el eco eterno de un adiós en la ventana de una cocina, en una tarde de primavera que para una familia nunca terminó. Málaga ya no huele igual para ellos. El aroma del azahar se mezcla ahora con el olor amargo de la ausencia, una fragancia que el tiempo no ha conseguido mitigar. Y en el corazón de esa ausencia, la figura de un niño con una bolsa vaquera camina eternamente hacia una parada de autobús a la que nunca llegará. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.